Buenas. Hoy voy a tratar del asunto de los kurdos, de Öcalan, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, y de lo que ha sucedido con el comunicado último de su jefe, Abdullah Öcalan, emitido desde una cárcel turca donde lleva ya pues más de 20 años. La lectura del comunicado pues viene a confirmar la deriva derechista, integradora, a la sombra del imperialismo norteamericano en que estaba metido pues el movimiento kurdo este desde hace bastante tiempo. Pero no quiero yo adoptar una actitud hipercrítica. Yo llevo tiempo siguiendo este asunto, aunque nunca me ha interesado especialmente, porque creo que los movimientos tienen que surgir desde dentro de las sociedades y no pueden ser movimientos de imitación de lo que se hace a 3.500 kilómetros de distancia y en unas condiciones sociales, históricas, lingüísticas, culturales completamente distintas a las que están en Europa. Pero señalaré los aspectos positivos que yo vi en el trabajo de Öcalan. Pero ¿por qué ha culminado esto? Pues en una rendición total ante las instituciones, ante el Estado turco y el resto de los estados que se reparten el territorio de los kurdos. Los kurdos, para quien no lo sepa, están divididos entre media docena de estados: Turquía, también Siria, también Irak, también Irán, que los dominan y los tratan como si no fueran kurdos, es decir, le niegan su lengua, le niegan su historia, su cultura. Y contra esto fue lo que durante un tiempo ha estado luchando el PKK, y también otro partido que es el que va a tener ahora todo el protagonismo, que se llama Partido Popular por la Igualdad y la Democracia, que en Turquía es un partido legal y tiene 57 parlamentarios. Ya digo que a mí este asunto nunca me ha interesado. Me parecía que el programa y los contenidos eran muy derechistas y la cuestión de la lucha armada pues no es significativa. Los movimientos de todo tipo en algún momento pues practican la lucha armada. No significa ni que se sea ni mejor ni peor. Y ahora mismo el hecho mismo en sí mismo de abandono de la lucha armada pues no es lo que me lleva a mí a descalificar al PKK. Puede ser que haya habido un momento en que este tipo de lucha era necesaria y ahora no es necesario. Por lo tanto, como no conozco la situación allí, ni bien ni mal, la conozco muy poco, solo he leído algunos libros de Öcalan y algunos textos que me han ido llegando, pues este asunto no lo tocaré. Pero sí tocaré en qué condiciones, con qué programa, con qué contenidos está Abdullah Öcalan pues entregándose a las instituciones del Estado y entregándose al capitalismo y entregando a todo el movimiento este, que es bastante numeroso, ¿no? Los estudiosos dicen que los años que lleva el PKK en acción como movimiento insurgente armado, pues ha sido causante entre comillas, es decir, en esta guerra han muerto unas 45.000 personas en más o menos desde los años 80 del siglo pasado, creo que fue. La lectura del comunicado pues nos dice que él se integra en el régimen partidocrático como una institución más y que de ahora en adelante va a ser este partido que he dicho ahora, que se llama DEM, con 57 parlamentarios, el que va a llevar adelante la lucha o la acción. Ya no hay lucha, porque él dice que se propone, abro comillas, el reconocimiento de una política democrática y un marco legal. Cierro comillas, es decir, para él lo que está haciendo el Estado turco es democrático, lo cual es asombroso, y su marco legal es positivo, porque les permite la existencia como un partidito. Vamos a ver, ningún marco legal es aceptable, esto es de un derechismo puramente socialdemócrata. Ya sé que muchos de los que apoyan aquí, una parte muy importante de los que apoyan al partido turco este, pues son anarcosocialdemócratas, es decir, gente que no tiene ninguna perspectiva revolucionaria ni nunca se le ha pasado por la cabeza la idea de la revolución. Por lo tanto, pues ahora están contentos y tal, cuando a mí la verdad es que el asunto no me preocupa excesivamente, pero sí quiero resaltar la naturaleza contrarrevolucionaria de la política del PKK. Por ejemplo, habla de coexistencia. Al parecer va a haber una coexistencia entre el Estado turco y pues estos movimientos kurdos, y también pues supongo que lo harán en Irán, en Irak, en Siria, etcétera. El
PKK se disuelve. Bueno, pues tampoco voy a centrar en mi crítica. Puede ser que en determinadas condiciones disolver un partido esté bien, ¿no? El problema es disolverse para qué. Para convertirse en una fuerza parlamentarista y partitocrática y tal, que va a las elecciones y dice que el marco legal turco es de libertades. Supongo que si es de libertades también, lo será también en Irán, por ejemplo. Pregunto, en Siria, que todo esto pues no es nada más que el segundo momento de la acción de pacificación de la zona según los intereses del imperialismo estadounidense. Esto es el segundo momento. El primero fue Siria y ahora el segundo tenemos que es este. Incluso él está admitiendo, Öcalan, un autonomismo para los kurdos similar al que hay aquí, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, de Cataluña, que yo rechazo absolutamente porque es continuar la dominación española sobre el pueblo vasco, sobre el pueblo catalán. Esto lo he dicho muchas veces en mi libro Manual para una Revolución Integral Comunal, está explicado, está muy poco explicado porque es tan obvio que eso no significa nada, no vale para nada, es una forma de dominación que las autonomías estas pues no me motivan en absoluto, ¿no? De todas maneras, algunas de las facciones, al estar divididos entre media docena de estados, pues alguna de las facciones que integran el colectivo kurdo se opone a esta medida. Parece ser que los que operan en Siria, que son una facción en el norte de Siria, en el noreste, pues ellos han decidido, o por lo menos eso me ha llegado a mí, que no van a entregar las armas ni se van a someter a esta claudicación, a esta rendición, a esta capitulación de Öcalan. Tengo que decir también que el apoyo que le han dado algunos intelectuales, como David Graeber, pues al movimiento kurdo, pues me hace que me sienta todavía más, como se dice vulgarmente, mosqueado. El señor el Graeber ya fallecido hace unos años, pues es autor de un libro que es tan pretencioso como vacío. Se titula el libro textualmente en castellano, El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad. Daros cuenta, el amanecer de todo absolutamente. Y una nueva historia de la humanidad, así, la humanidad pataplín, pataplum, ¿no? Los que llevamos años intentando entender una parte muy pequeñita de la humanidad, que es principalmente, claro, la península ibérica y luego por extensión Europa occidental, y lo que hemos conseguido es poquito, nos asombra mucho que ellos de repente conozcan todo lo que ha pasado en la humanidad y todo, de todo y de todo. Bueno, esto yo no me lo puedo creer. Y de hecho el libro es una patochada de un señor que no tiene ni idea de nada, que no ha estudiado la historia y que se dedica a hacer afirmaciones de tipo liberal burgués. No me extraña que el Graeber pues le guste el movimiento kurdo porque son ambos coincidentes en la cosmovisión liberal burguesa y capitalista que les unifica. Por más que tanto uno como en otro pues intenten echarse muchas flores y tal. El Graeber pues va de anarquista, pero luego en definitiva es un profesor alto funcionario del aparato de adoctrinamiento de Estados Unidos, o era ya porque ha fallecido, ¿no? También hay autores por ahí que lo identifican al movimiento kurdo con los zapatistas. Los zapatistas, cuando se insurreccionaron hace ya 30 o 40 años, no recuerdo, pues atrajeron mucho la atención de esta izquierda progresista, radical, intelectual, yo diría más bien intelectualoide, porque a la hora de la verdad luego sus resultados intelectuales son nulos, pero hasta que, bueno, aquello pues no iba, el movimiento zapatista se quedó atrapado y estos intelectuales frívolos pues se dedicaban a cosas más sustanciosas. El zapatismo evolucionó de una manera terrible. A mí las últimas cosas que me han llegado, que es un régimen estalinista que se impone por la violencia a los movimientos indígenas y campesinos de su zona y que, pues bueno, su ciclo está cerrado y que no interesa ya prácticamente a nadie. Y incluso allí, en la zona esta, donde ha operado, pues hay cada vez más gente que lo que quiere es quitárselo de encima con el procedimiento que sea. También se le ha comparado a Öcalan precisamente con Gramsci. Gramsci era un intelectual del ala derecha del Partido Comunista Italiano que se pasó muchos años en la cárcel en el periodo mussoliniano. Bueno, pues como Mussolini era un fascista, claro, pues metía en la cárcel a la gente del Partido Comunista que atrapaba. Y él estuvo en la cárcel mucho tiempo, él murió en la cárcel, creo, de tuberculosis. Y bueno, pues le comparan con Öcalan. La diferencia entre Öcalan y Gramsci, me alegro por Öcalan, es que Öcalan está vivo, goza de buena salud y
pero las coincidencias políticas son obvias. Cuando se leen las cosas de Ocalan, pues uno descubre inmediatamente que allí no está la revolución. Allí no está la revolución. Por ejemplo, su libro Sociología de la Libertad. Vamos a ver, el libro Sociología de la Libertad, la sociología es una ciencia burguesa, como una ciencia estatal, una ciencia de las universidades. Nadie que tenga una mentalidad revolucionaria escribe libros de sociología ni usa esta palabra más que con mucho distanciamiento, muy pocas veces y de vez en cuando poniéndola entre comillas. Porque no se trata de la sociología, o sea, la ciencia de la sociedad, sino la ciencia de la revolución. Y esto es lo que no aparece y nunca ha aparecido en el programa de Ocalan. El programa de Ocalan es pues aquellas mezclas extrañas de hace 50 años, que es cuando se funda el partido, que es muy fraseológico, ahora mucho menos, claro, ha podado la fraseología, pero en definitiva, si hurgas debajo de él, pues es una mezcla de estalinismo, o sea, de autoritarismo y de socialdemocracia. En este caso, el autoritarismo aparece cuando este hombre, pues, lanza un comunicado. ¿Qué autoridad tiene? ¿Él es el santo patrono, el jefe indiscutible, el Stalin de todo esto o qué? Esto es intolerable, vamos a ver, las decisiones las tienen que tomar órganos colegiados, es decir, instituciones colectivas correspondientes. Y esto era una de las cosas que ya nos repelía, ¿no? Porque estamos hartos de movimientos que se basan en gurús, en jefes, en autoridades, y en este caso, pues ha salido él cuando tendría que ser, en todo caso, pues la toma de posición de un organismo colegiado que pueda actuar por mayoría-minoría. Por ejemplo, pues si son 14 o 15 personas, pues hay un sistema mayoría-minoría y no alguien que desde la cárcel pues emite un comunicado en donde dice cosas tan, bueno, pues para mí intolerables, ¿no? Como es que va a realizar el reconocimiento de una política democrática y un marco legal. Vamos a ver, es que ni siquiera te piden esto para actuar en la legalidad. Si no es necesario esto lo está diciendo para, digamos, congraciarse con el Estado turco. No es necesario aceptar el marco legal. Bueno, uno puede incluso lanzarse a las elecciones con un partido que no acepte el marco legal. Por lo tanto, se está pasando muchísimo por la derecha, muchísimo. Y hablar de coexistencia entre el Estado turco y un movimiento que es supuestamente revolucionario, pero todo esto nos lleva a lo que es pues este anarcoestatismo, esta idea anarquista en la cual en realidad pues lo único que se hace es convivir y coexistir con el Estado y ocultando ese hecho, ese estatismo, con algunas frases críticas, algún empujoncito al Estado, pero nada más. Es lo mismo que hacen las corrientes marxistas con el capitalismo, que admiten el capitalismo, su existencia, a cambio de algunas prebendas, mejoras salariales, un poquito más de limosnas del estado de bienestar y poquito más, ¿no? Entonces vamos a estudiar muy brevemente cuál es mi análisis del programa del PKK. ¿Qué es lo que importa? Un programa pues que es bastante confuso, que nunca ha estado definido con claridad ni se ha escrito con precisión, porque digamos que de noche todos los gatos son pardos. Es decir, si uno no se define y se mantiene en la ambigüedad, pues entonces todo vale. Es muy distinto de la posición que yo tengo cuando en mi manual para una revolución integral comunal, ahí en negro sobre blanco están dichas las cosas con una gran claridad. Es mi último libro, mi libro de síntesis y al mismo tiempo con un gran desarrollo cualitativo de mi diario, pero también comprometiéndome sin ambigüedades, cosa que a mi entender nunca han hecho ni Ocalan ni los kurdos, y entonces de eso ha salido esto. En primer lugar, él emite el comunicado, ya esto es un programa de caudillismo. ¿Tiene algunas cosas positivas el movimiento de Ocalan? Pues sí, voy a anotarlas, ¿no? Voy a anotarlas, es un intento de superar el marxismo, que está bien, el partido, que yo sepa, empezó como un partido marxista y leninista, no sé de qué corriente de las tropecientas que había, pero por ahí andaba. Entonces él ha hecho un recorrido para salir de esa trampa, de esa cosa horrible que es el marxismo. Pero no ha hecho el mismo recorrido para salir de otra ideología decimonónica, igualmente tramposa, si me permitís, que es el anarquismo. Es más, en los libros suyos pues hace una valoración positiva del anarquismo sin tener en cuenta, por ejemplo, lo que hizo el anarquismo en España en la guerra civil.
¿Eso qué tuvo de revolucionario? No tuvo absolutamente nada. Se integró en el Estado, se integró en el gobierno, en el Estado republicano, en un gobierno con 4 ministros, y ahí lo que hizo fue el ridículo y se puso de manifiesto, pues como nada más un movimiento, como cualquier otro partido que busca prebendas y beneficios económicos para sus jefes e integrándose en las instituciones del Estado, en vez de mantenerse fuera, como hacemos los demás, como hace la comunidad RI, o sea, la Comunidad por una Revolución Integral, que nos mantenemos fuera. Esto tiene muchísimos problemas, muchísimos inconvenientes. Te ningunean, te patalean, te machacan, pero nos mantenemos ahí con dignidad, a trancas y barrancas, pero con alegría. Y es muy fácil instalarse en las instituciones y nunca debe hacerse, sea cual sea la situación. Ahora, pues nada, quien quiera, todos estos anarquistas, digamos, entre comillas, podrán irse allí a Turquía, por ejemplo, y si se hacen ciudadanos turcos, pues podrán votar por Öcalan o por el partido este que va a ser ahora el que va a llevar las cosas adelante. Cuando el PKK se disuelva, podrán votar, podrán participar en las campañas electorales, etcétera, etcétera. Que son los mismos que aquí a veces dicen que no hay que votar, que no hay que participar, pero como ya se sabe que tienen una doble moral, dicen en un sitio unas cosas y en otro sitio lo contrario, pues bueno, pues esto está mal, está feo, ¿no? Tener esta doble moral. Precisamente una cosa que me gustó es la preocupación por los asuntos morales en la línea del PKK, y en Öcalan él ha comprendido que el politicismo y el economicismo, que eran unas de las peores lacras del marxismo y de la izquierda, pues no es viable. No es viable. Entonces él tiene esta preocupación moral, pero que queda anulada en la práctica. Por ejemplo, el partido se ha hecho famoso porque tenía su espacio liberado en lo que se llama Rojava o pronunciado Rojava. Sin embargo, hay un informe por ahí que explica que en este territorio, que creo que está entre Turquía y Siria, no sé exactamente, pero bueno, es una comarca que durante mucho tiempo la milicia armada del PKK ha liberado luchando contra el Estado Islámico, cosa que yo considero positiva. La lucha de los kurdos contra el Estado Islámico la apoyo, pero claro, aquí en Rojava han pasado cosas muy graves. Allí hay un Estado, allí hay un capitalismo funcionante, y entonces esto, el partido kurdo, en vez de reconocerlo y decir que quizá no se podía hacer otra cosa, pues no lo ha hecho y ha intentado vender una utopía un tanto infantil de que aquello era pues, prácticamente un paraíso anarquista, un paraíso sin Estado, sin capitalismo, lo cual es rotundamente inexacto. Hay informes por ahí, varios informes, que dicen que Rojava nunca ha sido eso. Entonces, vamos a ver, si en unas situaciones complejas, muy complejas por lo que sea, es necesario, porque no se tengan fuerzas suficientes para tomar determinadas medidas, pues a veces es justo tomarlas. Si no se puede resistir la presión armada de poderes estatales muy poderosos, pues a lo mejor conviene suspender la lucha armada. Pero todo tiene que ser con claridad y explicando las cosas con sinceridad, no haciendo una cosa en la práctica y luego diciendo otra cosa en los papeles o en los vídeos o en los textos de Internet. Allí funciona, por ejemplo, una policía política que no responde ante las asambleas populares y que, bueno, pues esa policía ha raptado gente, ha asesinado gente, ha torturado a gente, enemigos de los kurdos. Bueno, parece que a veces sí, pero otras veces también a kurdos disidentes nos ha respetado la libertad de expresión. Esto es así. Las asambleas populares que operan allí no son realmente asambleas gubernativas, no son asambleas soberanas, son solo elementos secundarios que visten y hacen bonitos la estructura de poder que proviene del partido. El partido es el instrumento del poder porque tiene armas, y a partir de ahí pues luego se van creando instituciones para ocultar la realidad, y son estas asambleas que no son soberanas ni muchísimo menos, ni las decisiones que se tomen allí tienen ninguna función, no son mucho más que aquí los concejos abiertos legales para poblaciones de menos de 100 habitantes que tienen una cantidad de atribuciones muy limitadas. También digo que quienes han apoyado aquí al PKK son corresponsables de que todo esto se haya difundido de una forma acrítica, de una forma seguidista, también de una forma sucursalista, porque aquí lo que ha habido es una mentalidad sucursalista
por ahí y tal, se están haciendo a 3.500 kilómetros en el territorio kurdo, algo maravilloso, y entonces nosotros nos limitamos a apoyarlo sin entenderlo y sin pedir explicaciones. Esto no vale, no vale. Por lo tanto, aunque sobre el papel la preocupación moral, política y moral del PKK es buena, en la práctica esto no sucede, no se realiza. Por lo tanto, pues aquí hay una distorsión y un conflicto. También me gusta la crítica de la modernidad que realiza el partido y que ellos dicen, claro, que el pasado no es esa cosa horrible y tremebunda que nos cuentan los modernos y los progresistas y los izquierdistas, sino que en el pasado pues hubo cosas positivas, cosas buenas y que nosotros debemos continuar con ellas y sentirnos herederos de esos elementos del pasado. Ahí pues claro, yo no conozco nada o muy poquito de cuál es la situación real, objetiva, en que se ha movido el PKK. Conozco sus documentos, pero es una sociedad tan distinta, un mundo dominado por el fascismo islámico, por el islam fascista, que no puedo decirlo, ¿no? Lo único que puedo es leer los documentos estos y decir que hay cosas que no me gustan. Otra cosa que no me gustan, por ejemplo, es cuando se le ocurre al señor Ocalan decir que la moral es importante y que se tiene que crear una especie de internacional de las religiones para darle un sentido moral al mundo. Entonces dice que ahí tiene que estar la Iglesia Católica, el Islam y el budismo y alguna religión más. Me parece que también la religión es hindú. Esto es absolutamente descabellado. Yo creía que todos y todas estábamos por una moral, por una ética civil laica que nos venga desde el tiempo de los griegos, en mi caso desde los cínicos y los estoicos y los desarrollos posteriores. Pero yo rechazo completamente la identificación entre moralidad y religión. Bueno, esto me dejó atónito cuando lo leí, ¿no? Y todavía no salgo de mi sorpresa. Es verdad que el anarquismo, no lo voy a decir yo solamente, lo dice mucha gente, tiene un componente religioso, un componente mesiánico desde los tiempos pues, de Bakunin y Kropotkin. Está estructurado como es una religión. Por eso ellos son tan contrarios y tan anticlericales, tan comecuras, muchos de ellos, o sea, tan contrarios a la Iglesia Católica, porque es un conflicto entre religiones. Estamos en una guerra de religiones, ¿no? Entonces, pues parece ser que aquí a Ocalan le ha salido esta vena extraña, ¿no? Y entonces dejar la moralidad en manos de las religiones es algo impensable, mucho más cuando todas las religiones están en decadencia. Hay estudios por ahí que te lo dicen, por más que algunas de ellas, como es el Islam, hagan maldades tremebundas, pero todas ellas, en definitiva, están en decadencia. Y es posible que la fase religiosa de la humanidad ya haya decaído. Entonces viene el PKK a decir que no, que tiene que renacer. Otro hecho que me aparta bastante de ellos, pues es el asunto de su apoyo al Mayo del 68, al Mayo francés, que es la culminación del progresismo y todo esto. También esto me deja atónito, todos los movimientos que vinieron después. Yo me apoyo, bueno, en mi propio análisis, pero también en Regis Debray, el hombre este que acompañó al Che Guevara durante un tiempo, que estuvo luego muchos años en una cárcel, o varios años boliviana, y cuando le soltaron, cuando él volvió a Europa Occidental, él comprendió que esos movimientos no son nada más que la adecuación del capitalismo a las nuevas condiciones, la creación de un capitalismo más agresivo, más depredador, más intolerante, con la destrucción de los valores morales y culturales de los pueblos a partir de una pátina de progresismo, de liberación sexual, de toda una serie de historietas. El texto de Regis Debray es relativamente anodino. Creo que hay una traducción al castellano que se llama Las Máscaras, por si alguien quiere leerlo, pero vamos, ahora cuando han pasado ya de esos 50 años, pues es que resulta claro, clarísimo. Pero hay otra cosa más, esa etapa del capitalismo, así jijijaja, divertido, alegre, ya se ha acabado. Ahora estamos en la entrada de lo que puede ser una nueva guerra mundial y ahora entonces hay que adecuarse a estas condiciones y no vivir de lo que fue una etapa del capitalismo que ya está agotada. Se agotó en la crisis de 2008-2014 y ahora estamos en otro momento. Y el que esto que no lo entienda, el hombre este, Ocalan, pues me da una idea de hasta qué punto está alejado de la realidad. Quizá el que esté tantos años en la cárcel, pues le ha llevado a eso, ¿no? No se le puede culpar del todo. En la cárcel quizá no conecte muy bien con las realidades, pero creo que quien no están en la cárcel y le siguen deberían de hacerle ver que está muy equivocado con estos juicios que son anacrónicos y que convierten al PKK
en simplemente una antigualla. Respecto a su adhesión al feminismo, que le dan una importancia enorme, pues yo no puedo saber, primero no he conseguido saber nunca cuál es en concreto el programa del feminismo que defiende el PKK. Puede ser que en algún aspecto tengan razón, puede ser que no, depende, porque la palabra feminismo es un universal abstracto que luego se concreta en un programa. También no es lo mismo el feminismo en Europa Occidental que el feminismo allí. Al feminismo allí pues puede tener algún significado, ¿no? Pues, bueno, el Islam es el peor patriarcado de la historia de la humanidad. La brutalidad contra las mujeres mayor que se haya perpetrado, o por lo menos que yo conozca, ¿no? Entonces, pues puede ser que tenga un sentido y un significado, pero aquí en Europa Occidental, suena fatal todo eso. Y yo nunca he aceptado este asunto porque no me basta con que lo diga un personaje muy importante como dicen que es O'Callaghan, porque para mí, en definitiva, es una persona con la que dialogo, no a la que obedezco órdenes, como hacen aquí los grupitos que le siguen, por lo demás, grupitos con muy poco calado, ¿no? Y luego lo del confederalismo democrático, pues mirar, voy a ser sincero, me parece que el PKK nunca tocó la teoría del Estado-Nación. Y lo del confederalismo democrático viene de aquí, es la teoría del Estado-Nación aplicada a sus condiciones, en donde el territorio y la población kurda está dividida en media docena de estados, o quizá alguno más, no sé si son 6 o 7. Entonces quizá allí pudiera tener algún significado, pero eso en Europa Occidental pues no encaja. Aquí el mecanismo de la democracia directa pues sirve también para liberar los que yo llamo pueblos-nación, es decir, aquellos pueblos que por un desarrollo especial de su lengua, de su cultura, de su historia, pues se han convertido en pueblos-nación. No son solamente pueblos, sino son pueblos con una singularidad y una potencia muy grande. Pero esta cuestión tampoco me la defino. Pero en cualquier caso, el problema no es el confederalismo democrático, sino la revolución. La revolución es la base, no hay confederalismo democrático, ni esta solución ni la otra sin revolución. Y ahí es donde falla rotundamente tanto el PKK como la gente que aquí forman grupos de adhesión, grupos seguidistas, grupos que me parece muy poco ético que hayan presentado a Rojava como un espacio de la democracia directa. No, no es verdad, no es verdad. Y yo estoy dispuesto a leer con respeto un texto que me diga, ese es nuestro objetivo, la democracia directa, pero en las condiciones que estamos allí, eso no es posible por el momento. Eso lo leería con respeto, pero la gente que aquí defiende al PKK no dice eso, nos miente simplemente diciendo cosas sobre los Rojava que son mentira, Entonces, ahora ha llegado el momento que nos expliquen sus mentiras. Ya cuando ya no vale para nada, porque a mí no me interesa un movimiento que lo único que quiere es ir a las elecciones, ir al Parlamento y pasar de los 57 parlamentarios que tiene ahora a los no sé cuántos. Entonces, estas son las cuestiones. Vamos a ver, sin la revolución no hay nada que hacer. La revolución es el cambio total, el cambio sustantivo que permite que el pueblo recupere su soberanía y su libertad y vaya haciendo las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, morales que se necesitan. Es la precondición. Y en segundo lugar hay un elemento que es las situaciones revolucionarias. Todas las sociedades periódicamente entran en momentos de crisis, de quiebra, de decadencia, y entonces se crean objetivamente, aunque nadie haga nada por ello, situaciones revolucionarias. Las situaciones revolucionarias no son tanto el resultado de una acción consciente, que también puede ser, sino de la propia crisis. Las sociedades periódicamente se derrumban. Y entonces ahí, en esa situación de derrumbe, es cuando tienen que estar preparadas las fuerzas revolucionarias para hacer la revolución. Porque mientras esa situación de derrumbe, de decadencia máxima no se dé, pues no es posible la revolución, es imposible. Entonces, si no hay revolución en ese derrumbe, pues se vuelven a recuperar y vuelven a estar un tiempo en una situación más o menos llevadera, hasta que viene la siguiente bajón. Y es en ese bajón cuando debemos de actuar. Ahora mismo nosotros vemos cómo en Europa Occidental pues avanzamos hacia una gran crisis, a una crisis que no sabemos qué condiciones va a adoptar, pero esto es indudable. Todos los elementos de decadencia y de descomposición se están dando en las sociedades occidentales. ¿Llegará esta crisis y esta decadencia a convertirse en situación revolucionaria? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero incluso
aunque se llegara a una situación revolucionaria, si no hay un programa revolucionario y una disposición para hacer la revolución, no servirá de nada esa situación, porque las situaciones revolucionarias no se transforman por sí mismas en revolución. No, no se transforman, nunca se han transformado. Tienen que actuar conscientemente un movimiento popular, unas fuerzas populares ahí. Y es lo que pretende mi manual para una revolución integral comunal. Insiste en eso. ¿Qué hay en los kurdos de este asunto? Nada, nada para ellos. No hay situaciones revolucionarias, no hay la necesidad de revolución, sino, bueno, pues ellos lo único que aspiran a ser una fuerza más que en un lugar tan conflictivo y tan confuso, por lo menos visto desde Europa Occidental, como es pues toda esta zona de Oriente Medio, donde está el pueblo kurdo, que tiene todos mis respetos como pueblo y toda mi admiración, pues bueno, allí todo el mundo tiene armas, todo el mundo está armado. Si en realidad ir armado allí, pues es lo que hay que hacer si quieres sobrevivir. Ahora mismo, por ejemplo, si los kurdos dejan las armas, pues es muy posible que les pasen a cuchillo masivamente unos y otros. Por eso algunos, los que operan en Siria, las unidades milicianas kurdas de Siria ya lo están diciendo, vamos a dejar las armas. Han luchado contra el Estado Islámico. El Estado Islámico no ha desaparecido, está latente. En cuanto que entreguen las armas, les matarán a todos. Entonces, esto es lo que propone Öcalan, esto es lo que quiere Öcalan, pero si allí la propia supervivencia sin más, sin ninguna pretensión de revolución ni nada de nada, exige a cualquier fuerza organizada estar armada, porque si no, no puede defenderse y les matan. Entonces, esto es una cuestión patética, ¿no? Aquí quienes apoyan el llamamiento es que no se dan cuenta de nada. Ellos, como es una clase media, comodona y facilona, esos microgrupos, ¿no? que viven de la pereza y la desidia, que están en contra de la revolución en los territorios dominados por el Estado español y en el resto de Europa, pues creen que en todas partes es igual, porque ellos aquí pueden vivir cómodamente, allí no, allí no. Y vamos a ver en qué queda finalmente este llamamiento de Öcalan, que es irrealista. Es irrealista. Lo que Öcalan tiene que plantearse es cómo va a reformar el programa de su partido para hacerlo revolucionario y para admitir el asunto de la revolución y de las crisis revolucionarias, que es lo que absolutamente falta en su partido. Y falta en todo el anarquismo y en todo el marxismo. El marxismo tampoco lo tiene. El marxismo es un evolucionismo. Se supone que se pasa del capitalismo al socialismo por la evolución lenta de las sociedades, y el anarquismo pues no se sabe porque nunca ha planteado esta cuestión, y cuando lo ha hecho ha sido para unirse al Estado y constituirse en Estado, que es lo que hizo en la Guerra Civil y lo que ha hecho en otros sitios, crear estados, el Estado anarquista. Ahí ellos aspiran, como todo movimiento organizado que no tiene un programa revolucionario de democracia directa y de derecho constitucional, pues a convertirse en el nuevo Estado, un nuevo Estado, el Estado anarquista, como hicieron en los primeros meses de la Guerra Civil cuando se constituyeron en Estado anarquista. Me refiero a la Guerra Civil Española de 1936-1929. Entonces, a partir de aquí, pues está todo dicho. Mi propuesta es que el PKK se haga revolucionario, deje su reformismo, deje sus cositas, rompa con los intelectuales como este que he citado antes y con su ridículo librito. Es una especie de, no sé, es un intento de como de hacer una Biblia, un catecismo de significación universal. Luego lo lees y no dicen nada, nada de nada. Ese hombre no entiende nada de ninguna sociedad porque no ha estudiado ninguna sociedad. No sé a qué juega. Yo la verdad es que me aburrí con él un montón, le di un vistazo y lo dejé rápidamente, no me interesa, ¿no? Entonces sería importante que la gente del PKK allá pues rectifique sus errores y haga una política revolucionaria, y quienes le apoyan aquí pues lo mismo. Aquí estamos, la comunidad CRI, la comunidad Revolución Integral, que no es que nos mantengamos firmes en la idea de revolución, ni firmes ni no firmes, nosotros nos mantenemos en esa idea porque es lo único realista, lo único realista. Y en la medida en que la crisis de toda la naturaleza en Europa Occidental se hace más grave, pues veremos que es lo único que, la idea de revolución que permite tener pues un programa desarrollado para los diversos elementos de crisis, por ejemplo, la emigración, la demografía, la guerra mundial que viene, el rearme, la decadencia productiva del capitalismo, la desintegración y dislocación del clima por la agricultura industrial, etcétera, etcétera. Nosotros ahí tenemos respuestas y entonces nos proponemos hacer una revolución, y por eso no somos un gueto.
no somos un gueto, como es los seguidores de aquí, de Öcalan, porque se refugian en un gueto, ahí se blindan, pero cuando uno quiere la revolución, pues entiende que como las revoluciones populares son cosas de la gente, pues entonces hay que abrirse a la gente y hay que abrirse a los problemas de la realidad. No porque nosotros tengamos ningún culto especial por la gente, que hoy más bien es pues plebe, ¿no? Una gente pues manipulada por los aparatos de adoctrinamiento y propaganda que no tiene ninguna conciencia revolucionaria, muy poca, pero nosotros creemos que puede mutar, puede cambiar a conciencia revolucionaria. Y no nos queremos constituir en un gueto que opera a la defensiva, y que se refugia en visiones fantásticas, utópicas, de cosas que suceden a 3.000 kilómetros o no sé cuántos, o 4.000, y nos venden un Rojava que no existe. Y de esto tienen que dar alguna explicación, ¿no? Porque si no, carecen de credibilidad. Ahora pasaré a un elemento más, que es por qué y cómo ha sucedido esto. Pues bueno, los pasos es, en primer lugar, lo que ha sucedido en Siria. En Siria se derrumba Bashar al-Assad. Los rusos salen con el rabo entre las piernas, son rotundamente derrotados. Al parecer siguen ahí en las dos bases militares que tienen, pero a la defensiva hasta que les echen definitivamente. El imperialismo militarista ruso está en un mal momento y su derrota en Siria lo manifiesta. Entonces, quien toma allí el poder es gente que proviene del Estado Islámico, muy cercanos al Estado Islámico, pero han sido domesticados, ya amansados por Estados Unidos. Se les ha hecho ver que tienen que convertirse en peones de la política de Estados Unidos en la zona, y entonces ellos pues cambian de programa, se cortan las barbas, se visten a la manera occidental, dejan sus vestimentas terroríficas de fascistas musulmanes, y entonces ya pues aparecen como más aceptables, ¿no? Y dicen que van a crear un régimen parlamentarista con una pluralidad de partidos y tal en Siria. En todo esto el Bashar al-Assad sale por pie, se refugia en Rusia, y los rusos están allí esperando que les den la patada definitiva y les echen de las bases. Bueno, un gran éxito para Estados Unidos, que es quien dirige la operación. ¿Cuál ha sido el segundo momento? Pues el segundo momento ha sido la integración y la rendición del PKK. El PKK en ese contexto pues sigue el mismo camino. Si los otros dejaron de ser fascistas islámicos, pues estos, el PKK, dejan de ser pues progresistas armados, que es lo que son. Unas corrientes progresistas e izquierdistas con armas que, bueno, pues ya llevaban tiempo bajo la tutela de Estados Unidos. Su lucha contra el Estado Islámico fue hecha bajo la tutela de Estados Unidos, que, bueno, esto es Vox Populi, ¿no? Esto es Vox Populi, cualquiera que fuera por allí lo veía, les proporcionaba armamento, orientación y tal. Bien, incluso así yo me alegro y me parece bien que lucharan contra el Estado Islámico y no les voy a criticar por eso. Pero claro, una vez acabado ese enemigo, tendrían que enfrentarse con el verdadero enemigo allí de la revolución, que es el imperialismo norteamericano, que es quien está dirigiendo todo el asunto, con la ayuda siempre entre bambalinas de Arabia Saudí, que es el gran pope del fascismo islámico en el terreno mundial. En estas condiciones, pues nada, el PKK tiene que entrar en juego y derrumbarse. ¿Por qué? Pues en el panorama internacional de guerra entre los bloques imperialistas es muy probable, o bastante probable, que Estados Unidos, apoyándose en su peón en la zona, el Estado sionista, lance un ataque contra Irán. Ya sabéis que aquí los enemigos de Estados Unidos son cuatro. Son China, que es el verdadero enemigo, el enemigo más importante, el único enemigo en realidad. Rusia, pues que está ahí tambaleándose en una guerra que no puede ganar en Ucrania, y no voy a entrar en eso ahora, pero vamos, ahí está, ¿no? Luego en tercer lugar está Irán y en cuarto lugar está Corea del Norte. Entonces, parece ser que la estrategia del imperialismo norteamericano pues es ir comiéndose a estos países uno tras otro. Ya lo ha logrado en Siria. Ahí lo ha hecho bastante bien, hay que reconocerlo estratégicamente. Bueno, dentro de la operación Siria pues está lo del PKK, que se alinea con Estados Unidos, es decir, con Turquía, pero Turquía, a pesar de que se manifiesta como un discípulo díscolo de Estados Unidos de vez en cuando y le lanza alguna frasecita y le da alguna patadita en los tobillos, pero bueno, está alineado con Estados Unidos porque las multinacionales turcas pues son importantes a nivel mundial y dependen en gran medida de que Estados Unidos las deje funcionar.
pero como hay una facción dentro de Irán, un sector kurdo o muy cercano, no conozco muy bien las circunstancias, tengo que reconocerlo, pues sería interesante para Estados Unidos poder tomarlo como base de operaciones para una intervención contra Irán. La intervención contra Irán probablemente partiría del Estado sionista y atacaría a Irán. El golpe a Irán sería un golpe muy importante pues a China y a Rusia. Irán es el noveno productor de petróleo a nivel mundial. Si se lo quedara a Estados Unidos, pues conseguiría mucho para el cerco a China. Aquí todo ahora lo que se está haciendo es el cerco a China, solo importa China, todo lo demás. Y todo, pues incluso ahora están haciendo operaciones, como sabéis, para ganarse a Rusia, dándole la mitad de Ucrania, esto para ti y esto para mí, pero apártate de China, porque quien nos está realmente hundiendo y destrozando es China. China es lo único que cuenta. Entonces, dentro de esta operación a largo plazo es lo que hay que considerar al PKK y el cambio que está habido y el comunicado que ha lanzado desde la cárcel el señor Abdullah Öcalan. Hay que decir que cuando no se tiene un programa revolucionario y todo se resuelve con frases de esto y de lo otro, pues eso, municipalismo libertario por aquí, definido que el municipalismo libertario es la socialdemocracia por abajo, es decir, en vez de ir a los parlamentos, pues se va a los ayuntamientos, no hay ninguna diferencia, es socialdemocracia por abajo, mientras que ir al parlamento es socialdemocracia por arriba. Pues cuando no se tiene un programa claro, un programa revolucionario, pues en estos vaivenes y cambios que está habiendo en la situación mundial, que cada vez está más acelerada porque avanzamos a tumba abierta ya hacia una nueva guerra mundial, no sabemos en qué condiciones ni dónde va a estallar, pero avanzamos hacia ello, pues en estas condiciones todos estos grupos que son muy débiles programáticamente, que son muy débiles política e ideológicamente, pues acaban alineando con los enemigos de la revolución. ¿Con cuáles? Con el imperialismo estadounidense. Ahora corresponde a los amigos kurdos y por lo menos a algunos de sus seguidores demostrar que son revolucionarios y que rompen con esta capitulación, con esta claudicación de Abdullah Öcalan. Y nada más, hasta la próxima, amigos y amigos, un abrazo.